Primero vamos a iniciar recordando un poquito acerca de la prédica anterior, porque si no lo sabían, estamos ahora en una serie de predicaciones acerca de lo que pueden ver en pantalla, Yo Soy. Y la semana pasada empezamos con cómo el Señor anunció su nombre, cómo el Señor dijo, yo soy el que soy. Y esto fue cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando por primera vez el Señor revela su nombre y le dice, tras una serie de discusiones con Moisés de que tú tienes que ir a liberar al pueblo, y él le dice, no, yo no puedo, tal. Al final accede Moisés y le dice, vale, iré, pero cuando ellos me pregunten en nombre de qué Dios estoy yendo, ¿qué les diré? Y entonces ahí el Señor le dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. El yo soy me envió a vosotros a liberaros. Y esto así fue como sucedió. Moisés se vio atraído por esa salsa ardiente que estaba ahí en la presencia de Dios, que no se consumía. Entonces ahí es donde Dios revela su nombre, el yo soy el que soy. En eso entendemos nosotros que es inmutable, que el Señor no cambia, que el Señor es eterno, porque Él antes del principio ya estaba. Por Él fueron creadas todas las cosas. En ese nombre nos revela muchas cosas y todos los judíos de aquel entonces y aún hoy en día entienden que el yo soy es exclusivamente el nombre de Dios y nadie puede usarlo. Entonces hablábamos también del tetragramatón. Esto ya sé que vosotros diréis, ¿y esto qué es? Pues las 4 letras, las 4 consonantes que nos ponía ahí en la presentación la semana pasada, YHVH o YHWH, que los judíos, por temor a pronunciar el nombre de Dios, el yo soy, pues dejaron por muchos años de pronunciarlo por el mandamiento que decía, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esto me hacía pensar que cómo los judíos tenían tanto respeto por este nombre, que dejaron de pronunciarlo y aún a día de hoy no sabemos cómo se pronuncia. Porque como son 4 consonantes al no tener ninguna vocal, si ninguno lo pronuncia y tú no lo escuchas cómo se pronuncia, pues se pierde. Y así se perdió ese nombre. No sabemos cómo se pronuncia, algunos le han intentado poner vocales en medio, le dicen Yahweh o Yahvé o Jehová. Sin embargo, los judíos, en lugar de eso, en el Antiguo Testamento usaban el Hashem, Elohim, Adonai, en lugar de decir su nombre. Todo judío, como ya hemos dicho, entendía que el yo soy era exclusivo de Dios. Era como si alguien quisiera usar ahora mismo tu nombre o tu DNI. No puede, porque era algo exclusivo de Dios. Por eso, cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice tantas veces yo soy, pues la gente, los judíos más radicales, los religiosos, entienden perfectamente que él está haciendo alusión, está eludiendo a él, a de dónde provenía, del cielo, a su santidad, a que él provenía del Padre y que él era Dios aquí en la tierra. Sin embargo, muchos de ellos no quisieron entenderlo y como pone en Juan 8:58, cuando él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy, lo apedrearon. Sin embargo, el Jesús, como no era todavía su tiempo, salió por en medio de ellos de la sinagoga escapándose y salió ileso. Pero ahora entendemos nosotros cuando leemos en la Biblia yo soy de parte de Jesús, cómo hacía referencia a este yo soy del Antiguo Testamento, cómo hacía referencia a su santidad, a su divinidad, que él venía aquí para cumplir lo que el Padre le había dicho. Y concretamente en Juan se dice 7 veces, Jesús dice 7 veces con enseñanza, yo soy. Realmente en los evangelios encontramos muchas más veces, como vamos a ver en el pasaje, que él dice yo soy. Pero estas 7 veces lo dice de una manera metafórica, utilizando alimento, utilizando objetos, cosas de la vida cotidiana que ellos y nosotros hoy en día también podemos entender y que ellos en ese entonces pudieron poner en práctica y nosotros también podemos hacerlo. Estas 7 veces que dice yo soy son las siguientes. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y por último, yo soy la vid verdadera. La serie de prédicas que vamos a realizar estos domingos son todas estas, o sea que ya le he dado un spoiler si alguno se pierde esto, pues tranquilo que esto se cuelga en YouTube, lo pueden volver a ver nuevamente, yo volveré a ver la del pastor de la semana pasada porque me gustó mucho. Y ahora vamos a iniciar, pueden buscar en su Biblia Juan capítulo 6, hoy vamos a meditar acerca de yo soy el pan de vida, cómo Jesús dijo esto, y vamos a entender también
un poquito el contexto, a quién se lo dijo, de qué manera se lo dijo, por qué. Si buscamos Juan 6, del versículo 25 al 35, vamos a hacer la lectura bíblica. Cuando vea que lo tenga la mayoría, empiezo a leer. Juan capítulo 6, del versículo 25 al 35, ya lo tenemos en pantalla. Aquel que no tenga Biblia, pues puede seguir la lectura en la pantalla. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿No tendrá sed? Amén. Muy bien, pues el versículo 25 para empezar nos dice: hallándole al otro lado del mar. Esto concretamente está hablando, hallándole en Capernaum. Capernaum era el lugar donde Jesús inicia su ministerio, donde muchos de sus discípulos eran de ahí. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, los hermanos pescadores, eran de Capernaum. Mateo también lo encontró ahí. En Capernaum ocurrió multitud de milagros y multitud de señales. Por ejemplo, los 4 amigos que llevan al paralítico y que abren el techo y que Jesús sana a este paralítico, sucedió en Capernaum. En Capernaum sucedieron muchas cosas, pero aquí nos pone al otro lado del mar. Está concretamente hablando al sur del mar de Galilea. Capernaum, para que nos hagamos una idea, está al norte del mar de Galilea y ahí sobre todo eran pescadores. Entonces entendemos que todos estos milagros de Jesús no se quedaron solo en Capernaum, aparte Jesús fue haciendo milagros por otros lugares también, pero como era un lugar de pescadores y cruzaban el mar todas las noches y para su trabajo, imaginamos que estos pescadores también iban diciendo a la gente: Jesús ha sanado a un paralítico, Jesús ha sanado a un leproso, Jesús ha curado a un endemoniado. Entonces, alrededor del mar de Galilea, todo el mundo sabía lo que Jesús iba haciendo y cómo el Señor iba obrando. Y para entender esto también tenemos que irnos al inicio del capítulo 6, porque es importante saber que toda esta multitud, ¿qué era lo que venía a ser? ¿No? Hemos escuchado cómo Jesús les decía: ustedes venís porque comisteis pan. ¿Qué pasó al otro lado del mar de Galilea? Pues lo tenemos en el principio del capítulo 6. El versículo 2 dice que a Jesús, en el otro lado del mar de Galilea, al sur, donde estaban ellos, le seguía multitud de gente, miles de personas. Y ahí, si ustedes lo buscan, en el inicio del capítulo 6, pone cómo fue la multiplicación de los panes y los peces, la multiplicación milagrosa del alimento que les dio el Señor. Pero ahí nos dice, según el pasaje, que ahí había un aproximado de 5.000 hombres, solo contando hombres. Pero en realidad, los eruditos, los estudiosos de la época, están de acuerdo que como mínimo era el triple de esto, es decir, 15.000. Incluso otros dicen que eran alrededor de 20.000, poco más, un poco menos. Yo sé que este número para nosotros, 20.000, pues es un número muy grande y no sabemos cómo colocarlo, pero para que se hagan una idea, a lo mejor los que les gusta el fútbol, pues saben también, y los que han pasado por ahí también, el estadio Son Moix, el estadio del Mallorca, el estadio de fútbol de aquí, del Mallorca Club de Fútbol, pues tiene un aforo de 26.000 personas. Pues háganse a la idea de que casi todo un estadio de fútbol estaba ahí al sur del mar de Galilea, congregados buscando a Jesús por las señales que habían escuchado, por las señales y milagros que habían alguno quizá visto. Entonces se acercaron a Jesús y ocurrió lo que nos dice el rótulo.
ocurrió el milagro de los panes y los peces. Ellos vinieron buscando a Jesús por lo que habían escuchado, pero tuvieron el privilegio de estar ahí y ver cómo obró el Señor. El Señor le probó a Felipe y le dijo: Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta multitud, a todos estos miles de personas? Y él le dijo: Señor, ni con 200 denarios podemos alimentar a todos estos. ¿Cuánto era 200 denarios? 8 meses de trabajo. Imagínense, casi un año de sueldo no bastaba para alimentar a todos estos miles de personas que había por ahí. Como hemos dicho, ahí no había solo hombres, había niños, había mujeres, por eso creemos que era el triple o el cuádruple de lo que nos dice el pasaje. Y también porque el pasaje mismo también nos dice que los 5 panes y los 2 peces se los encontraron de la merienda de un muchacho, de un jovencito, de un niño quizá. Le dice Andrés al Señor: Señor, este muchacho sí que trae algo, es algo, pero es poco, pero es algo. Y el Señor, pues habiendo dado gracias, multiplica y toda la gente se queda maravillada. No solo alimenta a toda esta multitud, sino que sobra. ¿Cuánto sobra? 12 canastas de todo esto. Algo increíble, algo que solo ellos vieron, estas miles de personas vieron. Y cuando sucedió esto, ¿qué pasó? Vamos a leer versículo 14 y versículo 15 del capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí leemos que la gente ya quería hacerle rey, porque también hay que entender que la multitud de esta gente seguramente era gente pobre, gente humilde, gente que seguramente en el día a día no tenía para qué comer. Y claro, viendo a Jesús que les dio todo eso, pues se quedaron impactados y dijeron: este es el que tenía que venir, el profeta, este es el hombre que nos va a dar de comer cada día. Y lo estaban viendo así. Y aquí lo pone, que lo querían hacer rey. Sin embargo, Jesús, si hubiera querido ser rey, lo hubiera tenido muy fácil. Se lo estaban poniendo en bandeja. Él podía haber aceptado y la historia hubiera cambiado, porque ya no hubiera sido todo lo que nosotros conocemos. Sin embargo, el Señor conocía muy bien a lo que venía. Conocía bien su propósito y continuó con su trabajo por ti y por mí. Él mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces él sabía que su realeza en ese momento, en su primera venida, no era de esta tierra, no era terrenal, no era carnal, no era por los hombres, sino que era celestial. Pero el Señor un día vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros volveremos con Él. En eso creemos todos nosotros, amén. Pero todavía no era el tiempo. El Señor tenía paciencia, sabía que no era el tiempo. Y lejos de llenarse de ellos, pues va a buscar primeramente lo que Él nos ha enseñado en otro pasaje. Él buscó primeramente la intimidad con el Padre. Él acostumbraba siempre a irse al monte a orar solo, siempre solo, no con los discípulos. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita ese tiempo de intimidad, y si lo necesitaba Jesús, ¿cuánto más nosotros? Aquí vemos cómo el Señor también pone como testimonio Él mismo ese ejemplo de que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí vemos cómo Él lo hace. Lejos de buscar su beneficio, quizá con esto, ¿no?, que lo querían hacer rey, pero Él, lejos de eso, busca primeramente el reino de Dios, busca la intimidad con el Padre y se va al monte a orar solo. Esto es lo que ocurrió al otro lado del mar. Después de esto, Él estando solo ahí, los discípulos cogieron las barcas y se fueron camino a Capernaum, que era de donde ellos eran. Sin embargo, dejaron a Jesús ahí. Jesús les dijo: sí, podéis marcharos. En cambio, aquella noche, ellos remando, tras unos kilómetros ahí en medio del mar de Galilea, pues con el mar en contra y ellos ahí esforzándose, vieron a Jesús caminando ahí en medio del mar y tuvieron miedo. Tuvieron miedo hasta que vieron de cerca a Jesús y Jesús les dijo: yo soy, no temáis. Y ahora nosotros entendemos a qué referencia hace diciendo el yo soy. Les estaba ya diciendo y adelantando su identidad. Y sus discípulos le creyeron y lo recibieron con gozo en la barca. Pasaron ya a Capernaum, pero la gente se había quedado al otro lado del mar, en el sur de Galilea, del mar de Galilea. Entonces la gente buscaba a Jesús, a los discípulos, y no encontraba a nadie. Esto al día siguiente, no encontraba a nadie. Decía: ¿dónde está Jesús? Que tenemos hambre otra vez, hay que desayunar, a ver si Él nos va a hacer otra vez lo de los panes y los peces o con otras cosas. Ellos lo buscaban realmente por esto y fueron capaces de cruzar el mar para buscar a Jesús. Buscar a Jesús parece que era bueno, pero ellos lo estaban haciendo en un sentido que no estaba bien. Entonces ellos
cruzaron el mar de Galilea y se fueron dirección a Capernaum. Realmente ellos no sabían dónde estaba Jesús ni sus discípulos, pero como ya hemos dicho, muchos de los milagros ocurrieron en Capernaum, muchos de los discípulos eran de Capernaum. Jesús inicia su ministerio en Capernaum, entonces había todas las papeletas para ir a Capernaum y encontrarse a Jesús. Y así es como nos dice el versículo 25, que al otro lado del mar de Galilea, ya en Capernaum, se encontraron con Jesús. ¿Y qué le dijeron? Maestro, ¿qué haces acá? ¿Desde cuándo estás acá? ¿Cuándo llegaste? Sin embargo, vamos a leer otra vez el versículo 26. ¿Cómo le responde Jesús a esto? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquel milagro que ocurrió al otro lado del mar de Galilea, lejos de afianzar su fe en Jesús, lejos de confirmar lo que otros decían y que de verdad este era el Mesías, el que había de venir, lejos de todo eso, de poner su mirada en Cristo, pusieron su mirada ¿en qué? En el pan. Pusieron su mirada ¿en qué? En lo material. Pusieron su mirada ¿en qué? En lo terrenal. Tristemente esto le pasó a esta multitud y hoy en día sigue pasando. Nos cuentan cuando nos reunimos con otras iglesias cómo hay gente que viene a la iglesia y busca trabajo y busca del Señor, y a la que encuentra trabajo desaparece de la iglesia. ¿El Señor les había dado ese trabajo? Sí, pero una vez con ese trabajo ya no están. ¿Qué venía buscando esta gente? Pan, al igual que esta multitud. Venía buscando las cosas terrenales. Bueno, vemos que esta multitud le pasó esto y aún hoy en día sigue pasando tristemente. Pero ¿qué les dice el Señor en el versículo 27? Trabajad no por la comida que perece, sino ¿por qué? Por la comida que a vida eterna permanece. Esta comida no es privada para nadie. Esta comida, ¿qué dice? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor quiere dar esta comida a todo el mundo. Una comida que no se desperdicia. Ustedes bien saben, no creo que sea el único el que le pasa, que yo compro fruta, pan, tal, pero pasado un par de días, si no me lo he comido, ya le sale moho, ya no sirve para nada. Esto todo es perecedero. Todo en esta vida es perecedero. Todo en esta vida no va a pasar de esta vida. Sin embargo, el que crea en Jesucristo sí que va a pasar esta vida y va a estar nuevamente con Él. Y esta es la enseñanza que les quiere transmitir Jesús. Sin embargo, ellos, enceguecidos por su hambre, enceguecidos por su visión hacia lo terrenal, enceguecidos por su visión hacia lo carnal, hacia el pan, pues no intentan profundizar ni preguntar al Señor qué es lo que nos quieres decir, sino que vamos a ver cómo el Señor insiste en su mensaje hacia ellos, pero ellos rechazan este mensaje porque ellos no quieren nada espiritual, sino que quieren material, quieren terrenal, quieren comida, quieren pan. Entonces, ¿qué les dice en el versículo 28? La gente cambia totalmente de conversación, la gente, como si esto no fuera con ellos, cambian de conversación y les dice: Maestro, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esto es una pregunta que a mí me trae a memoria al joven rico. Si recordamos, el joven rico también se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué bueno he de hacer? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Esta gente también le dice: ¿qué debemos hacer? Y es que en la época los judíos estaban muy arraigados al pensamiento de que uno debe hacer, para empezar, cumplir la ley como obra, y luego aparte de esto, pues hacer multitud de obras buenas, obras de justicia, obras que a ellos les justifique de su pecado. Pero vamos a buscar en la Biblia y vamos a ver si esto es realmente así, si esto se tiene que hacer de esta manera o de qué manera se hace. Porque tristemente hoy en día también vemos que hay gente que intenta justificarse, intenta agradar a Dios mediante las obras, mediante acciones que ellos creen que están bien y ciertamente están bien. O, por ejemplo, obras de beneficencia. Si eres voluntario en la ONG, todo esto está muy bien, pero todo esto no te va a justificar. Lo único que te va a justificar es que vengas a través del Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo ve Dios mis buenas acciones, mis acciones de justicia? Esto lo podemos leer en Isaías 64, 6. Si leemos Isaías 64, 6, vamos a entender cómo el Señor ve nuestras obras de justicia, nuestras mejores obras, nuestras mejores acciones, que pueden ser con la mejor intención, pero todo esto vamos a ver cómo lo ve el Señor. Isaías 64, 6.
si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como ¿qué? Como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que delante del Señor todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Entonces, todas las obras que yo pueda hacer en este lugar que están bien vistas por los hombres, por Dios, ¿cómo están vistas? Como trapo de inmundicia. Entonces, no es por las obras que yo pueda hacer, es imposible que yo pueda acercarme a Dios y mucho menos conseguir la vida eterna. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo acercar a Dios, agradar a Dios y conseguir la vida eterna? Pues esto lo tenemos claramente en Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9 nos lo deja claro. ¿Por qué es la salvación y por qué no es por las obras? Entonces aquí nos dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de quién. Es un regalo de Dios. Esto no es de ninguno de nosotros, esto no parte de nosotros. Esto es gracia. Esto quiere decir un regalo totalmente inmerecido de Dios hacia nosotros. Nosotros con ese regalo lo que hacemos es, lo recibimos o lo rechazamos. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. El versículo 9 nos dice lo que leíamos acerca de las obras. No es por obras, ¿por qué? Para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras o por méritos, yo diría, esto ha sido porque yo me he salvado, porque yo he dado tanto dinero a la iglesia, porque yo he ayudado a tantos pobres, porque yo he ido aquí y allá. Entonces, ¿dónde quedaría Jesucristo? No quedaría en ningún lado. Nada de lo que hacemos es por nosotros. Todo lo que hacemos tiene que ser por amor y por agradecimiento a lo que hizo Jesucristo, a su sacrificio. Y tenemos que aceptar nosotros su obra redentora que vino a ser aquí para justificarnos a nosotros. Mediante esa fe en Jesucristo nosotros somos justificados. Y es así como nosotros podemos tener ese regalo de parte de Dios que es la salvación. La salvación no es por obras, ya lo tenemos claro. Es un regalo de Dios y merecido hacia nosotros. Entonces, pero ellos creían, como hemos visto, maestro, ¿qué debemos hacer? Igual que el joven rico, ¿qué debemos hacer? Ya nosotros, como mínimo nosotros los de aquí ya lo tenemos claro. Versículo 29, Jesús dice, la obra de Dios, ¿qué es? Es que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es que creáis que el Padre envió a su Hijo aquí. Y en esto se va a basar todo el rato y va a insistir Jesús a ellos, pero ellos, vamos a ver cómo van a rechazar, cómo se van a ir a lo que a ellos les interesa. Versículo 30-31 dice, pero Señor, ¿qué señales haces tú? Si nuestro padre Moisés nos dio alimento a nuestros padres, o sea, refiriéndose a sus antepasados, durante 40 años. Y esto era verdad. Ellos recibieron alimento, el pan del cielo, lo que ellos llamaron maná, por 40 años en el desierto. Pero estaban equivocados en una cosa. Esto no lo hizo Moisés. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Dios. ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Quién hizo caer el maná? ¿Quién hizo caer las codornices? No fue Moisés. Moisés tampoco sacó el agua de la peña. Ellos estaban totalmente equivocados. Y es a eso lo que les dice Jesús, que no fue Moisés, fue mi Padre. Fue mi Padre el que envió ese maná del cielo, el cual os alimentó durante 40 años. Ellos lo que le venían a decir aquí a Jesús es, por un día que nos diste de comer, tú ya te estás creyendo algo. Los mismos que le querían hacer rey al otro lado, motivados por su emoción. Y ahora le están diciendo, por un día que nos diste de comer, no te creas aquí la gran cosa, que Moisés durante 40 años con él comimos pan, el maná. Hay unas incoherencias en esta multitud tremendas, no sé si ustedes se están dando cuenta. Entonces, Jesús sigue intentando enseñarles y despierta en ellos un interés que era a lo que ellos habían venido. Y lo leemos en el versículo 33, que les dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ahora ya cuando decía, os puedo dar el pan de vida, ahora sí nos interesa entrar en la conversación y ya no te vamos a rebatir la conversación, ya no te vamos a desacreditar, sino que te vamos a decir, Señor, danos siempre este pan, que es a lo que nosotros hemos venido, que era lo que ellos habían venido y lo que le decía en el versículo 26. Ustedes han venido aquí porque el otro día os di de comer y volvéis a tener hambre. Y estáis aquí para que os vuelva a dar de comer. Entonces, cuando el Señor les dice, yo tengo el pan de vida, ellos le dicen, Señor, danos siempre este pan. Esto me recuerda mucho a la mujer samaritana.
todo este diálogo también me recuerda mucho a ella cuando capítulos atrás, en el capítulo 4, le dice, ¿no? La mujer samaritana, no, pero si tú supieras quién te da este agua, tal, y ella le rebate y le contradice, Señor, en este monte oraron nuestros padres. Y al final, el Señor, con una palabra, ella se quedó con él. Le dijo, yo tengo el agua, que cualquiera que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. Y entonces ella despierta su interés y dice, Señor, dame de ese agua. Vemos la similitud con esta multitud. Cuando el Señor les empieza a hablar del pan de vida, les dice, Señor, danos siempre este pan. ¿Por qué? Porque la multitud, al igual que la mujer samaritana, estaban entendiendo de manera totalmente literal lo que el Señor les quería decir. Sin embargo, el Señor estaba hablando de manera totalmente espiritual. Ahora vamos a ir al texto clave. Tanto la mujer samaritana como la multitud estaban con su mirada puesta en lo terrenal, en lo físico, en lo material. Pero en el versículo 35 el Señor se revela y les dice, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En esta sociedad lo que tenemos que tener claro es que todos los hombres, todas las mujeres, desde su nacimiento, todo el mundo tiene un vacío en su interior. Un vacío que muchos lo intentan llenar e ignoran que este vacío es espiritual. Al ignorar que es espiritual, este vacío lo intentan llenar con cosas, como esta multitud quería, o como la mujer samaritana, con cosas terrenales, con cosas materiales, con cosas que perecen, que el día de mañana no sirven para nada. Mucha gente intenta llenar ese vacío espiritual con experiencias, con viajes. Tú puedes irte a Australia a ver a los canguros, o a Perú a ver el Machu Picchu, ir a Nueva York a ver los rascacielos y todo esto, sí, te va a llenar de alegría, tal, pero esto no te va a llenar el vacío espiritual que hay en tu interior. Tú puedes tener relaciones de todo tipo, amistades por todo el mundo, ir a visitarlos y llenarte, porque uno cuando está en visita de estos amigos, pues ciertamente se alegra, hace bromas, comparte, pero estas relaciones no te van a llenar el vacío que hay en tu interior. Incluso vemos en esta sociedad tan promiscua cómo cambian de amores, ¿no? Como si fueran de zapatillas o como si fuera de calcetines, ¿no? Un día está con uno, otro está con otro. Pero todos estos amores, todas estas pasiones, no van a llenar nunca ese vacío interior. También hay gente que se mete en vicios. Intenta llenar ese vacío con vicios de todo tipo. Sin embargo, ¿cómo acaba? Acaba peor que como estaba. Acaba en la misma situación y ellos se creen que sí, que están bien, pero luego vuelven a estar como vacíos. Porque este vacío no se llena con cosas materiales, no se llena con cosas terrenales. ¿Con qué se llena? Este vacío se llena con el verdadero pan de vida. Este vacío se llena con Jesucristo. Jesucristo es ese pan de vida que bajó del cielo, ese pan vivo que vino aquí a la tierra y que fue partido por nosotros. Él se entregó por nosotros por amor a ti y a mí. Y Él entregó de esa manera ese regalo que nos está dando a cada uno de los presentes esta mañana y a los que están fuera también, el regalo de la vida eterna. Solo Cristo puede llenar ese vacío espiritual que todo el mundo tiene, pero que muchos ignoran. Pero los que verdaderamente han llenado ese vacío pueden dar testimonio que Jesucristo es verdaderamente el que llena ese vacío. ¿Cuántos hay que pueden dar testimonio que Jesucristo es el único que llena ese vacío? Aquí toda la iglesia esperaba que dijera amén. Me alegro mucho por vosotros. Ustedes ya conocen que Jesucristo es el pan de vida que vino aquí, que fue partido por nosotros. Pero esta multitud, al igual que la multitud que podemos encontrar fuera, desconoce todo esto y, como hemos dicho, intenta llenar ese vacío en su interior de dinero, de fama, con vicios, con relaciones, de todo tipo. Pero ese vacío nunca va a ser lleno. Y es el mensaje que les quería transmitir Jesús y ellos, si no lo entendían, podían preguntar, pero Señor, ¿esto cómo es? Tal, porque sus discípulos tampoco entendían todas las parábolas o mensajes que Él decía. Y le preguntaban a Jesús y Jesús les respondía. Sin embargo, esta gente venía a lo que venía con la intención de llevarse nuevamente un pan ese día y enseguecidos por su hambre decidieron no coger lo espiritual, lo que les tenía el Señor para ellos, y decidieron irse con lo que habían recibido el día anterior, que es con un trozo de pan y volverse con el estómago vacío.
Entonces Jesús les explica en los siguientes versículos cuál es su misión, cuál es su objetivo, por qué Él estaba ahí. En el versículo 37 les dice que quien viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor no discrimina a nadie y nosotros somos testigos de ello. El Señor era judío, pero nosotros somos de diferentes sitios del mundo y el Señor te recibe igual. Seas del norte, del sur, del este, del oeste, Él no discrimina. Ya no hay gentil ni judío. Hay, al que lo acepta a Él, hay hijo de Dios o no hijo. Espero que nosotros seamos hijos. ¿Qué más le dice en el versículo 38? Que yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Esto Él ya lo demostró al otro lado del mar, cuando le quisieron hacer rey. Sin embargo, Él entendía que no era el tiempo. Él entendía que su reino era celestial y no terrenal. Y Él hizo la voluntad del Padre y continuó con su obra. Y les revela en el versículo 40, y esto lo vamos a leer, cuál es la voluntad y a lo que Él había venido. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del Padre, esta es lo que quiere el Señor con todos nosotros. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pone la palabra, ¿no?, que muchos tienen su venida por tardanza. Siempre lo tenemos aquí presente. Cristo viene. Él va a venir en algún momento. No tomen por tardanza su venida, sino que Él está esperando a que se arrepienta a lo mejor tu vecino. Él a lo mejor está esperando a que se arrepienta alguno que está aquí presente. Él está esperando a que se arrepienta. El día de ayer había una fiesta. A lo mejor está esperando a alguno de ellos todavía. No tengamos la venida de Cristo por tardanza, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos reciban este regalo que le costó tanto sacrificio al Señor Jesús. Entonces, el Señor expone todo esto y la multitud es reacia a todo esto y empiezan a murmurar, empiezan a difamarle, empiezan a decirle, pero este no es el hijo del carpintero, no es el hijo de José, no es el hijo de María a quien nosotros conocemos, no es el niño que nosotros le vimos corriendo por ahí. Y no faltaría por ahí también el chismoso que dijera, este es el hijo que nació en fornicación, porque sus padres no estaban casados y María ya estaba embarazada. Porque los chismosos en el siglo I o hoy en día sabemos que hay y gente que se va de la lengua, pero Jesús no entra en esto, no entra a defenderse Él, sino que continúa explicando el mensaje y Él les dice en el versículo 47, el que crea en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los que comieron el maná, que ellos le dijeron, nuestros padres comieron durante 40 años en el desierto el maná. Él les dice, los que comieron el maná están muertos. Sin embargo, los que comerán, los que quieran comer el pan de vida, refiriéndose a Él, no van a estar muertos, van a tener la vida eterna. En el día postrero Él los resucitará. Estas palabras ofendieron grandemente a los judíos, porque ellos interpretaron de manera totalmente literal todo lo que Jesús estaba diciendo aquí. Vamos a leer el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos interpretando todas estas palabras, porque luego dice también, este pan es mi carne y mi sangre, ustedes si no la comieren no tendrán la vida eterna. Esto ofendía grandemente a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas normas muy estrictas acerca de lo que debían de comer y ellos tenían totalmente prohibido por el Antiguo Testamento comer carne con sangre. De hecho, ellos, lo que le llaman ellos, al igual que los musulmanes, halal, tenía que estar la carne totalmente desangrada. Ellos no podían probar nada con carne porque en la Biblia pone que en la sangre está la vida y ellos lo llevaban así de firme. Entonces ellos estaban entendiendo, pero Jesús está diciendo que seamos caníbales, que le comamos, que le voy a comer yo la oreja y el otro le va a comer el pie. Ellos estaban entendiendo literalmente todo esto y se escandalizaron grandemente. Sin embargo, Jesús les venía a transmitir otro mensaje totalmente espiritual, el que hemos enseñado ahora aquí, que Él venía a hacer este pan de vida, que era todo un simbolismo, el pan y el vino, al igual que como vamos a hacer más adelante con la Santa Cena, no es
como dice la Iglesia Católica, que ahí ocurre la transubstanciación, que en el momento que tú, esto dicen los curas, en el momento que tú te pones la hostia en la boca, eso se convierte en la carne de Cristo. Esto no lo pone la palabra, esto no es así, sino que esto es en memoria de su sacrificio que hizo Él aquí. Sin embargo, aquí la gente se escandaliza porque entiende esto de manera totalmente literal. Para un judío esto era tremendo. Entonces, vamos a leer qué es lo que ocurrió a continuación, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Se alborotaron grandemente, dijeron: nos hemos equivocado de hombre, este hombre está loco, este hombre quiere que le comamos, no puede ser, yo no le puedo morder la oreja y ser salvo, esto no puede ser así. Esto no es así. Y hay gente que lee la Biblia de fuera, porque a mí me lo han dicho también, y creen en esto, cómo tú te puedes comer a Jesús, tal, no sé qué. Pero esto hay que entenderlo desde el sentido espiritual, no desde el sentido literal. Así como las parábolas de Jesús hay que entenderlo desde un sentido espiritual de cómo es que Él explica las cosas, nosotros también tenemos que entenderlo de la misma manera. Y muchos se escandalizaron de esto. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Se marcharon. Recordemos que ahí no había unos cientos ni unos miles, había miles de miles, había multitud de gente y todos se marcharon, incluidos los discípulos de Jesús, no los 12, porque Jesús tenía más discípulos en aquel entonces. Según Lucas nos dice que Él llegó a tener 70 discípulos. Muchos de ellos en este momento también se marcharon, pero Jesús vino a decir lo que tenía que decir, la palabra de verdad, y Él no fue populista en esto. Él podría haber cambiado su opinión y decir: no vayáis, no era verdad esto, tal. Él vino a decir lo que tenía que decir porque se lo había dicho el Padre, se lo había encomendado al Padre. Entonces, cuando se fueron todos, Jesús miró a los 12 y les dijo y les retó. Lo vamos a leer, versículo 66 creo. Él les mira a los 12 y les dice: ¿queréis iros vosotros también? ¿Queréis marcharos vosotros también, al igual que toda esta multitud y vuestros otros compañeros discípulos que se han ido? ¿Queréis iros? Sin embargo, en esta situación tensa, en esta situación que quizá pocos darían el paso adelante para contestar a este reto de Jesús, pues salió el que siempre sale en estos momentos, salió Pedro y movido por el Espíritu Santo, lleno y entendido de lo que había dicho Jesús, responde como debe responder un discípulo. ¿Qué es lo que responde? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro le dice: Maestro, no nos vamos a ir. Pedro también, que podía haber hablado en su nombre, pero hablaba en nombre de los otros 12. Sabemos que hablaba en nombre de como mínimo de los 11, porque Judas no lo debía tener tan claro porque luego traicionó a Jesús, que luego lo comenta Jesús también. Pero bueno, Pedro, ahí todo lanzado, le dice: no, maestro, nosotros los 12 no te vamos a dejar. Nosotros hemos creído que tú eres el pan de vida, que tú eres el que trae esta palabra de vida para nuestras vidas, y hemos creído que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús aquí les mueve a tomar una decisión ante esta situación de que la gente se marchaba, ante este mensaje que los otros decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues la podían oír ¿quiénes? Los discípulos, los que creían de verdad en Jesús. Jesús fuerza a que tomen una decisión a sus discípulos. Aquí podemos destacar también que Jesús no entra en un mensaje populista intentando amasar multitud de gente, intentando tener a miles de oyentes, miles de discípulos. No, Él les dijo: ¿os queréis ir? Os podéis ir. Aquí volvemos a comenzar con los que seamos. Me da igual que sean miles, me da igual que sean cientos, me da igual que sean los 70, nos quedemos 12 o nos quedemos 1. El Señor ha venido a transmitir su mensaje fiel, mensaje que le había sido encomendado desde el cielo. Y tristemente hoy en día vemos cómo muchas iglesias caen en los mensajes populistas, en mensajes que hay multitudes que quieren oír, hay multitudes que van buscando, al igual que esta multitud, lo material, lo terrenal, y ellos dicen lo que los oídos de estas multitudes quieren oír: que van a ser prósperos, que hay una superfe,
que si usted pacta puede ser sanado, que si usted da tanto dinero puede ocurrir un milagro. Hay incluso gente que programa una noche de milagros. ¿Ustedes creen que esto está de acuerdo a la palabra de Dios? Esto más bien es un mensaje populista. Si nosotros quisiéramos llenar toda la sala, que gracias a Dios ya está llena, pero si quisiéramos cambiarnos de local y llenarlo todavía más, pues bastaría decir todo esto. Este viernes tal, noche de milagros. Usted quiere pactar, pacte tanto, el Señor va a obrar en su vida. Usted quiere ser próspero, esto lo están haciendo desde muchos púlpitos. Un mensaje populista, un mensaje que, como hemos visto, nada tiene que ver con el mensaje de Jesús, sino que Jesús, ¿qué les dijo? ¿Queréis iros? Vosotros también, iros. Yo no voy a caer en el populismo, yo no voy a caer en que me sigan miles o me sigan 12. Fíjense que solo con 12 el Evangelio a lo que ha llegado. El Señor no necesita a multitudes de gente, el Señor necesita que discípulos fieles que crean en Él, que prediquen la palabra de verdad, que es lo que vamos a hacer desde aquí. Desde aquí vamos a predicar la palabra de verdad y vamos a ajustarnos a rajatabla a lo que pone la Biblia. No vamos a caer en estas nuevas tendencias, en estos falsos apóstoles que están predicando tantas cosas que seguramente ustedes hayan escuchado por internet. Esto está mal, esto está mal. ¿Por qué? Porque esto no hace más que crear gente como estas multitudes que siguen a gente que está totalmente fuera de la doctrina. Jesús no vino a buscar a una multitud de gente, sino a ser discípulos. Y como dice la Gran Comisión, les dijo a sus discípulos, ustedes también vais a ser discípulos, más discípulos, no vais a ser creyentes o miles de seguidores, no, discípulos. Entonces, Jesús les retó así a sus discípulos a tomar una decisión y ese también tiene que ser un reto para nuestras vidas. Si alguna vez, yo tengo que reconocer que me ha pasado, he seguido al Señor como esta multitud, buscando algo de Él, buscando que Él hiciera algo en mi vida, pero luego he entendido que no puede ser de esta manera que uno tiene que seguir a Jesús, sino que tiene que ser por amor, tiene que ser por convicción, tiene que ser en agradecimiento a Él. Y esta multitud es lo que hacía. Entonces nos tenemos que hacer todos esa pregunta. ¿De qué manera estoy siguiendo yo a Jesús? ¿Estoy siguiendo a Jesús como lo hacía esta multitud? ¿Por provisión? ¿O estoy siguiendo a Jesús como lo hacían los discípulos y como decía Pedro, por convicción? ¿Estoy siguiendo a Jesús por lo material, por lo que Él me puede dar, por un beneficio personal? ¿O estoy siguiendo a Jesús sabiendo que Él me ha regalado la vida eterna y en agradecimiento a eso sigue en el camino? Vamos a terminar, hermanos, leyendo un versículo en el mismo capítulo 6, versículo 63. Dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son... Otra vez, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, yo les animo a seguir a Jesús como discípulos, porque hemos visto que la multitud siguió a Jesús y fue capaz de atravesar el mar de Galilea por lo material. ¿Ellos con qué se fueron? Se fueron con un milagro espectacular, que sí, que yo reconozco que me gustaría haber estado en ese milagro, pero no solo haberme quedado con el milagro, porque ellos se fueron de Capernaum con el estómago vacío, se fueron solo con un milagro y con lo material. Sin embargo, los discípulos, ¿con qué se fueron? Aparte de con el milagro, se fueron ¿con qué más? Con la vida eterna. Seamos buenos discípulos de Cristo y sigámosle, no por las cosas que Él nos puede dar, que el Señor sí que puede obrar en nuestras vidas, sí que puede hacer sanidad, pero eso no tiene que ser la prioridad de mi vida, tiene que ser todo en agradecimiento a lo que Él ya hizo, a su obra redentora, a su sacrificio en la cruz. Hermanos, no despreciemos el regalo que el Señor nos está ofreciendo esta mañana, que es el regalo de la vida eterna. No miremos a lo material ni a lo terrenal, sino pongamos nuestra mirada en Cristo, el verdadero pan de vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender cada día más acerca de tu palabra, qué es lo que quisiste decir, Señor, con todo esto. Te pedimos perdón, Señor, si alguna vez te hemos seguido desde este punto de vista, desde la multitud, Señor, de este interés, Señor, que es natural en nosotros, pero que sabemos y hemos aprendido que no es lo correcto, sino que te tenemos que seguir a ti por convicción, Señor,
y no por provisión, no por las cosas que nos puedas dar, Señor. Todo eso, como pone en tu palabra, viene por añadiduras si primeramente buscamos tu reino, Señor. Si primeramente buscamos de ti y nos apartamos como tu Hijo ha demostrado que se apartaba siempre en el monte, Señor. Danos, Señor, más hambre y sed de ti, de buscar de tu palabra, Señor, de ti. Te damos gracias por todo, por tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén.